Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este encuentro. Yo trabajo en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bélgica. Sabéis que en Bélgica hay tres embajadas: la Embajada Bilateral con Bélgica, en la que yo trabajo, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y la, la Embajada ante la OTAN. Eh, yo trabajo haciendo seguimiento de la acción exterior de la Unión Europea, que supone un 10% del total de la financiación europea y que incluye una gran parte de acciones que se ejecutan a través de licitaciones internacionales. Mi trabajo es ayudar a empresas españolas. Yo trabajo para ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior. Y se está compartiendo la pantalla, perdón. Perdona, sí, perfecto. Eh, Trabajo para el Instituto Español de Comercio Exterior y yo apoyo a empresas españolas que quieren participar en las licitaciones financiadas con la acción exterior de la Unión Europea. A ver, un momento, que no sé cuál es el que estoy utilizando. Disculpad. Disculpad que tengo tres archivos abiertos y ahora no me aclaro cuál tengo que... A ver, comparto de nuevo. Creo que habéis perdido la pantalla, ¿no? Sí, has dejado de compartir la pantalla. ¿Ahora se ve? Sí, Vale. En primer lugar, os explico cuál es el volumen de la ayuda del reparto geográfico, después el ciclo del proyecto y las formas de ejecución, y dos nuevas iniciativas que se llaman Global Gateway y garantías para la inversión en el exterior a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible y fuentes de información. El presupuesto comunitario, ¿estáis viendo el gráfico del presupuesto comunitario? sí. Vale. El presupuesto actual 21-27 son siempre periodos de 7 años. Eh, se está negociando actualmente ya para el periodo 2028-34. La proporción que va a ir a acción exterior es la misma. El presupuesto actual eh, tenía un presupuesto de 1,2 billones españoles, es decir, millones de millones en el presupuesto en el periodo 21-27, y se añadía en la parte naranja el programa Next Generation EU con 0,8 billones. En el reparto del presupuesto a largo plazo hay dos grandes apartados para cohesión, resiliencia y valores, que son los fondos estructurales y de cohesión, y los recursos naturales y medio ambiente, que es esencialmente la política agraria común, a los que no me referiré porque se ejecutan a través de autoridades nacionales, es decir, a través de las administraciones españolas, en el caso de España. Pero luego hay dos apartados, que es mercado único, innovación y vecindad y resto del mundo, que es la acción exterior, más o menos de un 10% cada una, que tienen muchísimas oportunidades para operadores y que son las que estamos apoyando aquí desde Bruselas. En el caso de Mercado Único y Innovación y el programa Horizonte Europa, lo hacen nuestros compañeros del CEDETI, eh, que tienen una oficina que se llama Spanish Office of Science and Technology, y ellos apoyan a empresas que quieren participar en el Horizonte Europa, con muchas oportunidades para empresas.
y en nuestro departamento aquí en la embajada nos ocupamos de la parte de acción exterior, 110.000 millones anuales. ¿Quién gestiona estas ayudas? Aquí en Bruselas, la dirección política la lleva Calas, que es la que ha sustituido a Borrell en el Servicio Europeo de Acción Exterior, y tiene 4 direcciones generales, por debajo de ella 4 comisarios, perdona, que son los equivalentes a ministros en las administraciones nacionales. Nuevo, que lleva Asia, África y América Latina, es Josep Siquela, un perfil previo de banquero y financiero, y está cambiando toda la forma de ejecución de la ayuda a la cooperación con otros países, y da prioridad a la inversión del sector privado. Luego una comisaria para la zona del Mediterráneo Sur, otra para los países de la eh, ampliación que incluye sobre todo Balcanes y países vecinos al este de la Unión Europea, y la comisaria de gestión de crisis, que se ocupa de ayuda humanitaria. Eh, Cada uno de estos comisarios tienen por debajo unas direcciones generales que son los que se ocupan de la ejecución directa de la ayuda en unas direcciones generales que se llaman INPA, en abreviatura MENA, Oriente Medio, Norte de África y Golfo, y Dirección General de Vecindad y Negociaciones. Pero todas estas ayudas se gestionan con las delegaciones de la UE en el exterior. ¿Cómo se financia la ayuda? Se financia a través de 2 instrumentos o reglamentos. Uno es el indicio Europa Global, que va a toda la zona verde del mapa. La zona sombreada en verde oscuro son los vecinos al sur y al este de la Unión Europea, y los amarillos los candidatos a la adhesión, a los que se añaden ahora Moldavia, Georgia y Ucrania. La gran parte de la distribución de la ayuda la tiene el instrumento en dice 80.000 millones de euros. Vamos a ver el reparto aproximado por zonas geográficas. África subsahariana tiene 30.000 millones de euros frente a 3.000 de América y Caribe, que es la zona de destino preferente de las empresas españolas. Luego hay dos paquetes de entre 15.000 y 20.000 millones, los países vecinos 20.000 millones y los países preadhesión unos 15.000 millones, y la zona de Asia, que tiene 8.000. Todos estos fondos geográficos se complementan con otros fondos sectoriales de un volumen muy alto que van a cualquiera de las zonas geográficas. Pasamos ahora a ver cuál es el ciclo del proyecto. Es importante que entendáis este sistema de ejecución. La Comisión Europea fija una programación plurianual en donde establece los sectores y el presupuesto que tendrá cada país tercero. Hablamos siempre de países fuera de la Unión Europea. Y en todos los casos son subvenciones, es decir, fondos no reembolsables. Los préstamos, en el caso de la Unión Europea, los lleva el Banco Europeo de Inversiones. Es importante, y vuelvo hacia atrás, disculpadme porque me he despistado. Este primer reparto que os he explicado del presupuesto de la Unión Europea, hay un 7% que se destina a gastos de la Administración Pública Europea, y incluye las compras que hacen las instituciones comunitarias para sí mismas, en donde hay muchas oportunidades para empresas, sobre todo, pues, por ejemplo, de digitalización, para hacer estudios sectoriales en muchos sectores. Y es importante saber que todas las licitaciones, tanto de acción exterior como lo que compran las instituciones comunitarias para sí mismas, se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Vuelvo a la parte en la que estábamos antes, que era la de cómo se ejecutan las ayudas. Hay una programación plurianual para cada uno de los países fuera de la Unión Europea con un volumen y unos sectores prioritarios. Suelen ser tres. Imaginaros, en el caso de Senegal, eh, pues recibe unos 500 millones de euros para el periodo 21-27 y se selecciona, estoy hablando, es un caso imaginario, y se seleccionan tres sectores como podrían ser agricultura, transporte y sanidad. Esos programas plurianuales que ya nos han permitido saber dónde estarían nuestras áreas de actuación se se muestran después en programas anuales con fichas de proyecto. Una ficha de proyecto tiene unas 20 páginas donde la comisión establece qué es lo que se va a hacer, cuál será la autoridad nacional receptora en el país tercero y cómo se va a ejecutar el proyecto. Eso es clave. Estas fichas anuales, si se aprueban, por ejemplo, en el año 25, se podrán ejecutar o licitar en el año N, que es el 2025, más 3. Por lo tanto, tendremos 3 años para estar pendientes de la licitación. Y por lo tanto, las fichas de proyecto constituyen una fuente de información inestimable previo a lo que se va a contratar después. Las fichas de proyecto establecen que quién va a licitar. Pueden licitar la Comisión Europea a través de la sede en Bruselas o las delegaciones en el exterior o los países receptores. Y aplican en todos los casos una normativa común que es la normativa de acción exterior UE. Eso facilita mucho las cosas y esta forma ha sido la forma tradicional por la que acceden las empresas españolas a este tipo de mercados con financiación multilateral europea. Otra forma de ejecución es que la Comisión delega la gestión a agencias de cooperación de Estados miembros, como por ejemplo en el caso de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional o una agencia del Ministerio de Exteriores que se llama FIAT, y ellos contratan con su propia normativa. Por lo tanto, será la EFI la que saque las licitaciones. En cuarto lugar, hay otra forma de ejecución, que es que las subvenciones de la Unión Europea se combinan con préstamos de otros bancos, como el Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, bancos de desarrollo francés y alemán, y en el caso de España se combinan con proyectos de AECID y COFIDES, que depende del Ministerio de Economía y Comercio, que son los que presentan propuestas a financiar a la Comisión. La Comisión da una subvención a estas entidades para que una serie de préstamos que de otra forma no hubieran sido comercialmente viables puedan llevarse a cabo. Y en último lugar, hay transferencias a organismos internacionales, especialmente de Naciones Unidas, y lo más relevante es que cada uno de estos organismos contratan con su propia normativa y por lo tanto licitan en sus propias páginas web. ¿Cuáles son los procedimientos de contratación? Se licitan todos los servicios con licitación internacional. Restringida quiere decir que primero hay una preselección de consultores que manifiestan interés, son normalmente consorcios, y se licitan todos los servicios por encima de 300.000 euros y suministros por encima de 300.000 euros y obras por más de 5 millones. Por debajo de 300.000 euros en servicios, la Comisión tiene unos contratos permanentes con una serie de consorcios. Hubo una licitación en 2023 que es la que se ha adjudicado ahora, por lo tanto esta posibilidad ya no está abierta porque ya se han seleccionado las empresas y se licitará de nuevo probablemente en 2027-2028. Luego hay pequeños contratos por menos de 20.000 euros o pequeños contratos de suministros y obras por debajo de 300.000. Y esto es
para todas las licitaciones que lanza la Comisión Europea y los países receptores. Blending son, lo que os explicaba antes, subvenciones de la UE a préstamos de otras instituciones financieras, principalmente para infraestructuras en energía, transporte, medio ambiente y digitalización. Y la subvención de la UE financia asistencia técnica, inversión, es decir, obra o capital riesgo. ¿Qué es el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible? La Comisión Europea quiere atraer el sector privado que invierta en países fuera de la Unión Europea y para facilitar esas inversiones les da una garantía de presupuesto comunitario que está prevista en 40.000 millones para todo el periodo. Estas garantías no las tramita directamente la Comisión, sino que las asigna a través de instituciones financieras de desarrollo como las que hemos visto del Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y ellos reciben unos paquetes, por ejemplo, para hacer desarrollo de pymes en África o desarrollo de energías renovables en todo el mundo. Y estas instituciones financieras son las que son el punto de contacto directo con las empresas para obtener garantías del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. Todo esto es para que las empresas europeas puedan invertir fuera en países terceros. Entonces, lo más novedoso actualmente es que la Comisión Europea, para responder a otras iniciativas como la Ruta de la Seda China o iniciativas geoestratégicas rusas en África, ha lanzado una nueva iniciativa europea que se llama Global Gateway, que quiere impulsar en todo el mundo conectividad, clima y energía, transporte y digitalización. Y además financia acciones en salud y educación. El objetivo es llegar a 300.000 millones de euros, de los cuales 20.000 son subvenciones directas de acción exterior de la UE, 135.000 son inversiones facilitadas a través de garantías del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus y 145.000 que aportarían las instituciones financieras que os nombraba y bancos de desarrollo. ¿Qué ha ocurrido? Que se financiaron, se fijaron una serie de proyectos prioritarios, como ejemplo, os enseño una serie de proyectos prioritarios o flagships que eran para conectar en África a los reguladores digitales o conexiones de salud digital o gobierno de datos, y eso suponían grandes inversiones para toda la región, pero también hay una serie de proyectos prioritarios nacionales. Por ejemplo, hay una lista de 100 proyectos prioritarios. Esta publicación, que mi presentación os la puedo hacer llegar a través de IPEX. Tengo los enlaces a las fuentes de información y aquí podéis ver todo lo que son proyectos prioritarios del Global Gateway en el mundo entero. He sacado como ejemplo los de África, pero hay proyectos en el mundo entero. ¿Qué ocurrió? Que esos flagships suponían más una identificación por la Comisión Europea que reales intereses del sector privado, y la Comisión acaba de cambiar el enfoque en cómo quiere implementar el Global Gateway. Entonces ha decidido poner en marcha unos puntos de contacto nacionales que son los puntos de entrada únicos para propuestas de empresas en proyectos en África, América Latina y Caribe y Asia y Pacífico. Y estos puntos de contacto nacionales, que en España son el Ministerio de Asuntos Exteriores con el Ministerio de Comercio, seleccionan las propuestas de empresas y las presentan para financiación a la Comisión Europea. Aunque inicialmente se pide
unos proyectos con una inversión mínima de 10 millones de euros, de los que el 10% los tendría que aportar la empresa, por lo tanto son proyectos muy grandes y poco accesibles a las pymes. No hay montante mínimo en proyectos complementarios a los proyectos prioritarios ya identificados. Es decir, un ejemplo, se está identificando un corredor prioritario que es el corredor de Lobito, corredor de Lobito ferroviario del sur de África. Cualquier proyecto asociado que puede ser de digitalización o de apoyo a medianas y pequeñas empresas que se encuentran próximas a este corredor o proyectos de salud, pueden ser complementarios y allí no se exige una inversión mínima. Y por último, fuentes de información. Lo más importante es el Diario Oficial de la Unión Europea, se llama TED, que viene del Tender Electronic Daily, en el que se publica tanto las convocatorias de licitación de las instituciones europeas como las convocatorias de licitación de los Estados miembros, es decir, la contratación pública española y la de los 27 países europeos. Me decían que si podía referirme a proyectos de ejemplos. Sí, hay ejemplos exitosos de empresas españolas que han ganado contratos públicos en otros países. Por ejemplo, me estoy acordando de una empresa de carpintería que ganó instalar todas las empresas en un edificio, o perdón, todas las ventanas en un edificio público de Luxemburgo. O me estoy acordando de otra empresa, esta más grande, de textil, que suministró todos los uniformes del ejército francés, uniformes militares. Algunos otros más pequeños en países del este, que cuando accedieron a la Unión Europea tenían menos sector privado. Hay ejemplos puntuales de empresas españolas que están participando regularmente en la contratación pública de otros Estados miembros. Tenemos un documento explicativo que podemos facilitaros en cómo crear alertas, son gratuitas, es un sistema completamente gratuito, en donde seleccionáis vuestro sector y vuestro área de interés y os van a saltar todas las licitaciones o preavisos de licitaciones que estén actualmente en vuestro sector. Hay también otro portal que es el de financiación y licitaciones de la Unión Europea, donde podéis programaros alertas y ahí están no solo las licitaciones, sino también las subvenciones que podrían obtenerse, por ejemplo, para innovación, a través del programa Horizonte Europa, en el que España tiene un éxito increíble, estamos en retornos, es decir, subvenciones obtenidas por empresas españolas por encima del porcentaje de nuestra participación en el presupuesto comunitario, es decir, obtenemos más de lo que contribuimos. Y este portal, en el que también podemos ayudaros a desenvolveros, es gratuito y conviene que lo manejéis. Para información específica de qué contratan las instituciones comunitarias, conviene que consultéis como ejemplo, por ejemplo, podéis ver si alguna empresa competidora ha obtenido algún contrato de las instituciones comunitarias o en qué subvenciones están obteniendo y a través de qué programas las han financiado. Simplemente consiste en poner aquí el nombre de la empresa o su número de IVA y veis qué están contratando y con cargo a qué programa. Esto se llama Financial Transparency System y lo hace la Dirección General de Presupuestos. Y dos páginas específicas donde están las fichas de proyecto que os decía para participar, o sea, que son información anticipada de proyectos en América Latina, Asia y África.
Este es el buscador y otro buscador similar, perdonad, me falta otro buscador similar para otras acciones en otras zonas geográficas, lo añadiré antes de transmitiroslo y nada más. No sé si quedan dudas, me supongo que sí, porque esto es un laberinto comunitario, pero que simplemente animados tenéis las ayudas tanto de IPES, de las embajadas, las oficinas comerciales en el exterior, el ICES. No dudéis en preguntar, este es mi contacto y podéis llamar o pedir ayuda en cualquier momento. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María. No, sin duda es un sector, un ámbito todavía bastante desconocido para las empresas. Una curiosidad, el punto de acceso nacional, que en este caso para nosotros sería el Ministerio de Exteriores y Comercio, ¿cómo se visualiza? Es decir, ¿hay alguna oficina o son una colaboración entre ambos ministerios y tú tienes que saber a dónde tienes que llegar? Que tenga propuestas, lo podemos encajar, le hacemos un pequeño encaje, o sea, si son de menos de 10 millones, eh, le pondríamos directo, en contacto directo con Comercio Exteriores. Esto es muy nuevo, de hecho, el Global Gateway Investment Hub, que es la creación de los puntos de contacto nacionales, se ha presentado la semana pasada en el foro Global Gateway que hubo aquí en Bruselas jueves y viernes pasado. O sea, es muy, muy nuevo. Eh, Están las personas disponibles, lo que hacemos es que os ponemos en contacto con ellos, todavía no se ha anunciado públicamente cuál es el punto de contacto nacional por parte de España. Lo que sí podemos ayudar a las empresas que tuvieran eventualmente propuestas es a encajar, importante, eh, vocabulario. Hay que encajarlo siempre en el vocabulario de la iniciativa Global Gateway, siempre conectividad, siempre sostenibilidad. O sea, consiste en una propuesta encajarla, por ejemplo, sistemas de agua no están incluidos en el Global Gateway, pero resulta que el abastecimiento de agua se enfocaría por apoyo a salud, con lo cual consiste en encajar las propuestas de las eventuales empresas que quisieran invertir en el exterior en la iniciativa Global Gateway y en sus bases. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Para los que no hayan estado a estar en ninguna de nuestros webinars, tenéis la posibilidad de escribir en el chat o bien, como somos poquitos, directamente abrir micro y preguntar. Hola, buenos días, María. Bueno, Buenos días. agradecerte tu intervención y preguntarte en relación a las oportunidades de montos, como comentabas, inferiores a 300.000 euros vinculadas, interpreto que en el contrato marco. ¿Son oportunidades que están abiertas a empresas españolas consultoras que puedan postularse hacia las empresas o consorcios que llevan los distintos lotes? ¿Nos podrías dar un poquito más de información sobre ese tema como oportunidades? Sí. Ah, ah, el contrato marco actual tiene 17 lotes sectoriales. Por ejemplo, hay para transporte, para energía, para salud, para asesorías en cuestiones financieras a las autoridades de países receptores, y cada lote tiene, por ejemplo, una media de unos 5 consorcios de empresas europeas adjudicatarias. Por lo tanto, para cada lote, la comisión tiene como interlocutores a los líderes de esos 5 consorcios, pongamos de media. Cada vez que hay una misión que realizar o un estudio por menos de 300.000, ojo, a veces puede llegar la comisión en el contrato marco actual a 2 millones, pero la realidad es que lo está haciendo. Eh, la Comisión Europea pide a los líderes del consorcio sectorial afectado que le presenten una serie de expertos. Cada consorcio tiene un punto de contacto, estamos en contacto con ellos, los conocemos y
las empresas españolas que quieran empezar a trabajar a través de este método, que no recomendamos, personalmente yo no lo recomiendo, pueden ofrecer sus expertos a los líderes del consorcio. ¿Qué ocurre? Que si una empresa española envía un experto a través de una subcontratación al líder del consorcio, la experiencia, que es lo que más se valora en este tema, la experiencia de haber hecho un contrato con la Comisión Europea, no va a ser para esta empresa, que es la subcontratista, sino que se la va a quedar el jefe del consorcio adjudicatario. Por lo tanto, ¿ser subcontratista de las empresas actualmente adjudicatarias? Sí, es una forma de acceder, pero por la puerta de atrás. De acuerdo, para las que están empezando, para conocer el sistema, cómo funciona el sistema, pero le van a caer misiones difíciles, misiones en donde las empresas actuales no encuentran expertos. Por ejemplo, es muy habitual expertos en transporte con francés, no encuentro ninguno, lo pido o lo subcontrato a esta empresa, pero especialidades muy determinadas. Entonces, mi recomendación sería ir solo como subcontratista si estás empezando, pero el objetivo es poder participar como empresa. Hay una página, os puedo añadir el enlace, donde están todos los puntos de contacto de los consorcios. Muy bien, gracias. Perfecto, pues si no hay nada más, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte de una consultora que apoya a otras empresas a licitar y a su vez también es licitadora, ¿no? Esa es parte y contenido. María, sin más, si quieres quedarte, por supuesto estás más que invitadísima, pero podemos entender tu agenda, o sea que si consideras que no puedes quedarte mucho más, pues te liberamos también de la sesión. Vale, lo que hago, y muchas gracias y gracias por la invitación. Lo que hago es pasaros la presentación para que la tengáis si la necesitáis. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Días. Hasta luego, buenos días. Gracias, adiós. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Nayara, que se vea bien? Perfecto. Sí, no aparece la vista del presentador, aparece la pantalla limpia. Fantástico. Bueno, pues muchas gracias al IPEX por la invitación, pues para transmitir nuestra experiencia tanto como empresa licitadora, como empresa que apoya pues a distintas empresas, ya sean de producto como de obra pública, como pues, por supuesto también de servicios para introducirse en el mercado multilateral. La primera transparencia que veis para nosotros siempre ha sido muy importante porque a lo largo de estos 20 años licitando, más de 25 años licitando, hemos apreciado, visualizado el mercado multilateral como un baile desde el punto de vista de que es muy importante de que todos los participantes, todos los departamentos dentro de una empresa, sea pequeña, mediana o grande, sean conscientes de que para tener éxito en el ámbito de la licitación pública con financiación multilateral es muy importante que tanto el departamento comercial, departamento de administración, departamento de producción, todos los departamentos tienen que estar muy coordinados para poder tener éxito. Cualquier error, cualquier paso fuera de lugar, cualquier nota fuera de lugar, pues hace que nuestra propuesta, ya sea por defectos administrativos o por defectos comerciales, por defectos financieros, pues todos los esfuerzos se vayan al traste. Muy importante estar acompasados y buscar esa perfección para poder participar con éxito. María ya lo comentaba desde la perspectiva de la Unión Europea. Desde una perspectiva más global de todas las agencias, toda la ayuda multilateral al desarrollo, aquí tenéis una transparencia de la OCDE. Este organismo internacional calcula 200.000 millones de dólares anuales en licitación pública internacional, ayuda al desarrollo. Veis también el crecimiento, un crecimiento del 48% en los últimos, desde el 2015 al 2023. Se estima que supone un 7% del comercio mundial, toda la ejecución de obras, suministros y prestación de servicios a nivel internacional. Vemos también en los años, lo veis en esta transparencia, que es relativamente anticíclico.
hay un crecimiento y eso se materializa en 1.500 licitaciones al mes con una financiación multilateral. Esto hace que sea un mercado muy, muy interesante como una vía de internacionalización que puede ser complementaria para algunas empresas a la forma clásica tradicional de venta de sus productos, sus servicios, sus obras a nivel internacional, pero para otras empresas, incluso pequeñas como puede ser la nuestra, el 70% de nuestra facturación internacional se gestiona a través de las licitaciones internacionales. Luego os mostraré ejemplos tanto del Banco Interamericano como de Naciones Unidas, en los que nuestra empresa participa de forma activa. Muy, muy importante y de forma muy breve conocer lo que es una licitación multilateral, porque eso va a condicionar todo el procedimiento. Proceso formal y competitivo. Destaco formal, no nos podemos salir de ningún formalismo, tenemos que cumplir a rajatabla todos los aspectos formales y, por supuesto, es competitivo. Competimos con empresas de distintos países del mundo, empresas españolas y empresas locales donde se van a ejecutar los proyectos multilaterales. El objetivo de este proceso es seleccionar, adjudicar a un contratista un proyecto multilateral. Nos van a solicitar, van a recibir y van a evaluar nuestras ofertas, ya sean de empresas de suministro, de obra, de servicios. Y aquí es muy importante la financiación. No es lo mismo las licitaciones internacionales con financiación nacional, no es lo mismo una financiación, un proyecto de ayuda al turismo sostenible en Senegal con financiación propia del Ministerio de Turismo del Gobierno de Senegal que un proyecto financiado por el Banco Africano o por el Banco Mundial de Desarrollo con el objetivo de ayudar a la mejora de ese sector productivo en el país. En algunos casos se da la financiación mixta propia del país y de un organismo multilateral. Esto es determinante porque el procedimiento, la transparencia, la fiabilidad, los aspectos vinculados a evitar la corrupción, todo el procedimiento de licitación está regido por el organismo multilateral que financia el proceso, lo cual a nivel de transparencia es un aspecto muy, muy importante. La licitación puede ser internacional o local. Internacional es cuando se admite la participación de empresas de distintos países al país beneficiario del proyecto multilateral. Esa sería una licitación nacional o local. La mayoría de las licitaciones convocadas por los organismos multilaterales tienen un carácter internacional, aunque se aprecia que, además de participar empresas de otros países, también participen en el consorcio de empresas nacionales, locales, para la cesión del know-how, pues para trasladar un valor añadido a ese sistema. Luego están las licitaciones abiertas, donde cualquier empresa puede presentar propuesta técnica, y están las licitaciones restringidas, donde, dependiendo del monto, del presupuesto del proyecto, dependiendo del organismo multilateral, se determinan qué licitaciones son abiertas o restringidas. Las restringidas son las que no permiten que todas las empresas presenten propuesta técnica y financiera. Se van a preseleccionar a un mínimo de 4 empresas, a un máximo de 8 empresas, para empresas o consorcios de empresas que van juntas en consorcio. Se las va a seleccionar con el objetivo de que solamente esas 8 empresas o consorcios presenten la propuesta técnica y financiera. Bien, esos son aspectos muy, muy importantes, determinantes del éxito. Por supuesto, los escenarios y los actores del baile multilateral son pues los que ya hemos visto en la sesión de hoy. El Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, los tenéis aquí. También, como os comentaba María Lacasa, la acción exterior de la Unión Europea, muy importante. Naciones Unidas y, por supuesto, también las agencias de cooperación bilateral. La agencia española, AECID, la agencia norteamericana, USAID, que desde hace ya casi un año pues desapareció por mandato presidencial del señor Trump, una institución con más de 100 años de prestación de servicios a nivel internacional, la cooperación alemana. Son vías también muy interesantes, sobre todo para la iniciación en este ámbito multilateral, las agencias de cooperación bilateral. ¿Quién paga a la orquesta? ¿Quién paga el baile multilateral? Pues aquí veis una imagen donde aparecen las principales instituciones financieras multilaterales que financian
la cooperación al desarrollo. Bueno, las instituciones, el Banco Mundial con sus distintas agencias, la Unión Europea con sus distintas instituciones, toman una parte muy grande de ese pastel. Bueno, veis poco a poco repartiendo las distintas instituciones, los distintos organismos multilaterales, el porcentaje de ejecución de esos 200.000 millones de dólares anuales. El mercado multilateral compra todo tipo de suministros, todo tipo de ejecución de obras y todo tipo de servicios. Aquí hay una serie de clichés preestablecidos. Cuando se piensa en licitación pública internacional, a todos nosotros, a todas las empresas, se les pasa por la cabeza pues infraestructuras faraónicas, financiadas en países en vías de desarrollo. Bueno, en el ámbito multilateral, por supuesto que se ejecuta obra pública, pero el porcentaje de licitaciones, tanto en número como en valor de servicios, son superiores a las licitaciones de obra pública y de suministros. Es un punto importante que siempre hay que tener presente. Se licitan más servicios previos en muchos casos para la compra de un suministro o para la ejecución de una obra pública, que los otros dos componentes. Lógicamente, lo que compra el mercado multilateral son pues, las necesidades que abastecen a los países en vías de desarrollo. Eso es un punto muy importante a tener presente. Se licita, se compra agua, se compra garbanzos, se compra harina, pero no se compra vino. Sí es cierto que se compra vino, pero de forma muy marginal, pues para las necesidades operativas de los organismos internacionales. Eso es un punto importante que siempre hay que tener presente. También las partituras. ¿Qué partituras tocan cada uno de los organismos multilaterales? Los distintos organismos tienen especialidades geográficas, por supuesto, el Banco Africano se centra en países africanos, el Banco Asiático en países asiáticos, el Interamericano, el Banco Mundial tiene cobertura mundial, Naciones Unidas también, pero sí es cierto que todos estos organismos tienen unas especialidades sectoriales. Bueno, aquí veis en distintos colores y por cada uno de los organismos sus niveles de especialización. Eso es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de cuál es la especialización tanto sectorial o temática de nuestra empresa, a la hora de prestar suministros, obra o servicios, tendremos que dirigir nuestra atención a buscar oportunidades en instituciones con nombres y apellidos. María Lacasa os comentaba la importancia de la transparencia. La Unión Europea y dentro del PowerPoint que nos va a facilitar explicativo de la Unión Europea, aparece una agencia europea encargada de comunicar cuáles son todas las adjudicaciones de licitaciones que desde la Unión Europea se adjudican a empresas con nombres y apellidos. Bien, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos el de Naciones Unidas, este es el United Nations Global Marketplace, la base de datos donde se publicitan todas las oportunidades de todas las agencias de Naciones Unidas. Tienen un apartado específico interactivo donde, de forma gratuita, de forma libre, podemos interactuar con la base de datos para conocer cuáles son las licitaciones adjudicadas a empresas españolas. Bueno, en el último año 956 millones de dólares. Vemos la tendencia creciente y decreciente de las adjudicaciones por parte de las distintas agencias de Naciones Unidas a empresas españolas. Vemos cuáles son las principales agencias que compran a proveedores españoles. Y vemos también los sectores de actividad, el sector de la ingeniería, de la investigación, el sector de los vehículos, el sector del transporte y de la prestación de servicios logísticos. Bueno, cuáles son los principales productos, principales servicios que son objeto de adjudicación a empresas españolas. Y aquí vemos en Top Suppliers, vemos cuáles son las empresas que han sido las más adjudicatarias en 2024. Pues tenemos NT Data Spain, SwiftEarth, especializada en logística de transporte, una empresa del sector farmacéutico, dos empresas del sector farmacéutico, una empresa de Castilla-La Mancha especializada en vehículos para ayuda humanitaria. Vemos Homimsa, una empresa pyme alicantina especializada en kit de sostenibilidad, en paquetes de ayuda de cepillos de dientes, vendas, higiene
íntima vinculada a ayuda al desarrollo. Bueno, una variedad de empresas que son adjudicatarias. Y luego podemos entrar en cada una de ellas. Pues, por ejemplo, si entramos en Tecnove, vemos que la adjudicación 2024 fue de en la adjudicación global ha sido de 39 millones de euros y vemos los montos adjudicados por los distintos organismos. UNOPS es su principal cliente, la Secretaría de Naciones Unidas también. Vemos cuáles son los productos a los cuales, pues, productos o servicios en los que ha prestado ejecución de proyectos dentro de las agencias de Naciones Unidas. Esa transparencia es para todas las empresas del mundo que de forma histórica han comercializado sus productos, sus servicios, su obra pública con las distintas agencias de Naciones Unidas. Lo mismo desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo. Existe una página web, bueno, en la presentación tenéis los hipervínculos, tenéis en las imágenes tenéis los hipervínculos, aquellos que estéis interesados desde el IPEX se os puede enviar. Clicando en este hipervínculo accedemos a las adjudicaciones. Si seleccionamos España, vemos cuáles son en 2025, 18 del 6 del 25, apoyo al sector de mejora de la energía en Belice, en las comunidades indígenas de Belice. Es un proyecto del Banco Interamericano vinculado a la consultoría de prestación de servicios, contratado por la Oficina de Conocimiento del Banco Interamericano. Si nos vamos a la siguiente línea, vemos que ese proyecto ha sido adjudicado en Belice a una empresa pequeña, pyme, de consultoría española que se llama Trama Tecnoambiental por $170.000 dentro de lo que se denomina BEO-Contract. BEO-Contract es el Corporate Procurement del Banco Interamericano, cuyas licitaciones, pues por norma general, son inferiores, aunque puede haber excepciones, son inferiores a $300.000. Pueden ser desde, o sea, aquí vemos en pantalla, desde $261.000 hasta una de $59.000, $60.000, $170.000. Todas estas licitaciones han sido adjudicadas en 2025 a empresas muy variadas. Multicriteri, Cámara de Comercio de Industria y Servicios de Navegación de España, Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico. Bueno, hay empresas grandes como puede ser IDOM, pero hay empresas también pymes pequeñitas, ¿de acuerdo? El Corporate Procurement del Banco Interamericano se gestiona totalmente virtual, totalmente online, desde el punto de vista de que tanto la solicitud de expresión de interés, de creación de una lista corta de empresas invitadas a presentar propuesta técnica y financiera, se gestiona todo a través de Internet. Entramos en esta página web, aquí tenéis el hipervínculo a esta página web, y dentro, una vez que nos registramos gratuitamente, introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña y vemos dentro de esta página las adjudicaciones. Pues bueno, aquí aparecen las adjudicaciones a nuestra empresa. Si clicamos aquí, sigo compartiendo la página web, ¿no? ¿Me confirmas? Bueno, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues esta es la página web de nuestra empresa. Nosotros estamos registrados ya desde hace más de 15 años y participamos de forma activa, ya que aparecen, pues bueno, las licitaciones en las que hemos presentado expresión de interés, hemos presentado propuesta técnica y financiera y, bueno, en las que nos han sido, alguna de ellas, esta fue cancelada y estas no fueron adjudicadas. Pues, por ejemplo, si entramos en esta licitación en Colombia, al entrar en Colombia vemos que nuestra empresa fue contratada para la actualización de la metodología de priorización de productos y mercados agropecuarios de los planes de admisibilidad sanitaria del gobierno de Colombia, que eran la forma que tiene el gobierno de Colombia de apoyar a las empresas productoras y exportadoras para que cuando llaman a la puerta de una aduana de cualquier parte del mundo, pues estos productos agroalimentarios principalmente cumplan con todos los requerimientos. Nos contrataron en el marco de un proceso de solicitud de expresión de interés. 26 de febrero de 2004 se presentaba la expresión de interés. Nosotros, aquí está el fichero de presentación de expresión de interés. Fuimos
seleccionados y nos invitaron a presentar propuesta técnica. La propuesta técnica había que presentarla el 11 de marzo del 2024. Presentamos tanto la propuesta técnica como la financiera y sobre esa base pues fuimos los adjudicatarios de ese proyecto. Todo el sistema es virtualizado, quiero decir, aquí aparece nuestra expresión de interés. Todo el procedimiento es digital. En plazo tienes que cumplir con los plazos y, bueno, presentas la expresión de interés, presentas la propuesta técnica y económica y en el caso de que tu propuesta sea la mejor puntuada en ese proceso de licitación, pues eres adjudicatario del proyecto, ¿de acuerdo? Ya sea en Santa Lucía, ya sea en Colombia, pues en distintos países del mundo. Dentro de lo que se refiere corporate procurement, que nosotros lo hemos llamar microlicitaciones. Microlicitaciones desde el punto de vista de que no van a ser de montos superiores dentro de esta línea de licitaciones del Banco Interamericano superiores a 200.000 euros, 200, 300.000 máximo. Es una vía de especialización interesante para las pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente toda empresa tiene que valorar si realmente tiene capacidades para participar y de qué forma en el ámbito multilateral. Lógicamente, el interés en participar en las licitaciones está vinculado a que son fuentes financieras seguras. Si ejecutamos de forma correcta, tenemos la seguridad de que vamos a cobrar. Eso está claro. Los volúmenes de negocio son crecientes, como visteis en la transparencia anterior. Nos permite ampliar nuestras vías de internacionalización. Podemos utilizar la vía clásica y al mismo tiempo también utilizar clásica de clientes privados y la vía de llegar a clientes públicos a través de licitaciones. Por norma general, no siempre, pero se llevan a cabo las licitaciones. Recordad que María Lacasa os decía los country strategy tasks que la Unión Europea tiene en distintos países, donde se programan todas las licitaciones que en los próximos 5 años se van a ejecutar en los países que ayudan, o sea, que reciben, o las regiones que reciben ayuda de la Unión Europea. Existe una transparencia tanto en la publicidad de las licitaciones como en los adjudicatarios de los contratos. Son competitivos, pero lógicamente trabajar para Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano, pues nos da un prestigio a las empresas y una experiencia. Las barreras, bueno, las barreras lógicamente es que son países en vías de desarrollo con cultura empresarial diferente a la nuestra. Ejecutar un proyecto en un país en vías de desarrollo con actores públicos y en muchos casos actores públicos y privados al mismo tiempo en un país de vías de desarrollo supone un conocimiento del funcionamiento, de la sensibilidad intercultural, de los procedimientos y de los tiempos de los funcionarios y de las empresas en esos países. Otro aspecto a destacar es la capacidad financiera, los plazos de ejecución y los plazos para que surjan las oportunidades pues son más largos que otras vías de negocio internacional, eso es una realidad. Tenemos que tener una capacidad de gestión dentro de nuestro equipo de proyectos internacionales porque tened en cuenta que en algunos casos ya no solamente es desplazarse al país en vías de desarrollo, sino coordinar a varias empresas dentro del mismo consorcio, coordinar a expertos que pueden ser de nuestra empresa o que pueden ser expertos de otras empresas que participan en el consorcio o incluso expertos contratados externos. Lógicamente, para poder ganar licitaciones es necesario disponer de referencias, tanto en España como fuera de España, en el ámbito privado y sobre todo en el ámbito multilateral. Esa humildad intercultural es muy, muy importante, sobre todo a la hora de la ejecución y hace que en muchos casos las empresas que han sido adjudicatarias y que ejecutan proyectos, pues en los primeros casos se lleven coscorrones porque no asumen la interculturalidad como un factor clave de éxito en la ejecución. Y un aspecto muy importante es que el tamaño, pues bueno, el tamaño importa, lógicamente, pero para nada es excluyente. Consiste en buscar oportunidades hechas a nuestra medida o de otros miembros del consorcio con los que vayamos y en nuestra experiencia en estos últimos 25 años hace que sea el tamaño un aspecto que sea totalmente solventable. Lógicamente, la empresa tiene que valorar a nivel de los requisitos, de los costos, de los tiempos de maduración, sus capacidades. Aquí es muy importante que las empresas evalúen su capacidad de actuación multilateral.
a través, pues bueno, de un diagnóstico guiado, a través de un autodiagnóstico. Hay que evaluar una serie de aspectos internos y externos, valorarlos, puntuarlos y sobre la base de estos aspectos, pues tomar la decisión de si realmente disponemos de unas capacidades para poder abordar con éxito la licitación internacional. Lógicamente, como en cualquier internacionalización, el plan estratégico a 3 años es básico. Establecer nuestras prioridades, el plan de acción, cuáles son los productos o los servicios donde realmente disponemos de una ventaja diferencial, de un valor añadido a nivel de costes, acceso a socios, a expertos, conocimiento de un país, diferenciación técnica. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo los organismos internacionales en nuestras áreas de trabajo y en qué medida podemos valorar si somos competitivos o no? Y, por supuesto, también priorizar los países, en qué países disponemos de capacidad de ejecución sobre la base de una experiencia previa, que no tiene por qué ser multilateral, puede ser una experiencia de comercialización de nuestros productos o servicios en un mercado con clientes privados. ¿En qué disponemos de un distribuidor, de un agente comercial, de socios en esos países? Bueno, ¿qué oportunidades se pueden detectar en los países que queramos priorizar? Luego es muy importante establecer un procedimiento para la selección de oportunidades. No nos podemos lanzar a ciegas a todas las expresiones de interés, a todas las solicitudes de propuestas. Tenemos que ser consecuentes con nuestras ventajas, con nuestras capacidades y con los recursos disponibles y el compromiso, sobre todo, de la gerencia de la empresa en el ámbito multilateral. ¿Por qué? Porque todos los departamentos de la empresa tienen que estar muy coordinados y con unas responsabilidades y con unas funciones claramente definidas por la gerencia para la identificación de oportunidades, para la búsqueda de información complementaria de esas oportunidades, para la preparación de toda la documentación, ojo, la documentación administrativa, para la búsqueda de socios, para poder presentar una oferta tanto técnica como económica competitiva, en algunos casos coordinada la propuesta con los socios que nos acompañan en el consorcio, un sistema de seguimiento de las propuestas y, por supuesto, en el caso de que seamos adjudicatarios, negociar, firmar el contrato, ejecutar el proyecto y ser evaluados. Y en el caso de no ser adjudicatarios, analizar el por qué no hemos sido adjudicatarios. Todas las instituciones multilaterales tienen un proceso definido para que en el caso de que no hayamos sido los adjudicatarios podamos tener una reunión técnica por videoconferencia con la comisión evaluadora para que nos expliquen cuáles son los aspectos que hicieron que nuestra empresa no fuera la elegida, ¿de acuerdo? Bueno, ya terminando, la experiencia suficiente. Aquí es muy importante, lógicamente, al iniciarse en las licitaciones, de que las oportunidades aparecen para empresas, ya sean en solitario, participar en solitario en un proyecto multilateral. Nosotros, en algunos casos, participamos en solitario, pero casi siempre buscamos un socio internacional, pequeño como nosotros, un socio nacional, pequeño como nosotros, que nos aporte pues, un contacto local, una experiencia específica, diferencial, complementaria a la nuestra y solemos ir en consorcio. Eso es muy importante. Ya no solamente ir en consorcio, sino también buscar profesionales. Desde el punto de vista de que el personal de nuestra empresa en algunos casos puede estar ocupado en otros proyectos y necesitamos profesionales externos. Se pueden contratar, se pueden subcontratar profesionales. Y de la misma forma que María hablaba del contrato marco de la Unión Europea, hay empresas que contratan expertos y, sobre todo, como comentaba ella, y no siempre en la fase inicial, pero principalmente en la fase inicial, pero también en otras fases, nos puede interesar que nos contraten como expertos para ganar experiencia. Porque a la hora de la ejecución, a la hora de la evaluación y selección de unas empresas sobre otras, no solamente se valora las referencias que tienen las empresas, se valora y se puntúa mucho también los currículum vitae de los profesionales que dan soporte a ese proyecto, a esas empresas, ¿de acuerdo? Disponer de profesionales propios internos o subcontratados es muy importante. Lógicamente, no es fácil encontrar y no es fácil que te admitan en un consorcio si no aportas valor añadido, si no aportas referencia, si no aportas profesionales expertos de tu empresa que te den
un valor añadido. Es por eso que es muy importante en este ámbito multilateral, ya sea a través de las redes sociales, LinkedIn, a través de bases de datos especializadas como Devex, Asortis, Development Aid, y buscar socios. Buscar socios es muy, muy importante tenerlo siempre presente porque va a condicionar la competitividad de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Aquí tenéis simplemente a título visual el proceso de una licitación desde los países donantes. España, afortunadamente, es un país donante de todas las organizaciones multilaterales y eso nos permite a las empresas y a los expertos españoles presentarnos en casi todos los procesos de concurso multilateral, porque al ser país donante España, eso nos autoriza a poder participar. El organismo multilateral, ya sea la acción exterior de la Unión Europea, el Banco Interamericano, Banco Mundial, Naciones Unidas, va a ser el organismo financiador con una serie de labores. Aprobar la financiación, supervisar la licitación y realizar los pagos al país beneficiario. Recordad, el proyecto de apoyo al sector del turismo sostenible en Senegal. El organismo multilateral es el Banco Africano de Desarrollo. España es un país donante, país miembro del Banco Africano de Desarrollo. Eso hace que las empresas españolas puedan participar. El Banco Africano de Desarrollo negocia con Senegal apoyar el turismo sostenible y delega, el gobierno de Senegal delega en el Ministerio de Turismo como agencia ejecutora de ese proyecto, que es el que va a recibir los fondos, el que va a preparar los términos de referencia de las licitaciones, va a recibir, analizar y adjudicar las propuestas, va a aprobar las entregas. Y nuestra empresa o el consorcio de empresas o los expertos a título individual van a presentar la expresión de interés, van a presentar la propuesta técnica y financiera y en el caso de ser los adjudicatarios ejecutaremos el proyecto, ¿de acuerdo? Eso, a vista de pájaro, es pues la esencia del ámbito multilateral, sobre todo rompiendo pues dos clichés claramente implantados, que son que las licitaciones son de proyectos faraónicos, eso no es así. Existen licitaciones de montos grandes, de millones de euros, eso es innegable que existen, pero también existen un volumen muy, muy grande y sobre todo un volumen creciente de licitaciones con montos inferiores a 200.000, a 300.000 dólares, euros, donde las pequeñas empresas podemos en solitario o en consorcio buscar un hueco. Y otro cliché grande es el hecho de que se licitan grandes licitaciones y sobre todo de obra pública. Las licitaciones para el sector servicios son las más importantes en número y en valor. Y servicios de todos los niveles que se os puedan pasar por la cabeza, vinculados a suministros, vinculados a obra pública o vinculados, como veíais anteriormente, al apoyo del sector de la producción y de la internacionalización del sector de la miel en Santa Lucía. Bueno, hay una amplia variedad de oportunidades. Eso hace que las pequeñas empresas, como puede ser nuestra empresa de consultoría, tengamos un campo también, siempre y cuando estemos especializados y seamos conscientes de la necesidad de superar, realizar la curva de aprendizaje o también travesía por el desierto multilateral, con el objetivo de dotarnos de las capacidades y del equipo para poder aspirar y ser adjudicatarios de proyectos internacionales. Bien, esto es lo que yo os quería transmitir bajo solicitud del IPEX y eso es un aspecto muy importante también desde el punto de vista de animar a las empresas a que se lancen también a este ámbito, sobre todo empresas de todos los sectores de actividad, pero en el ámbito de servicios, tanto a nivel de empresas como a nivel de instituciones. Fijaros, Cámara de Comercio de España era adjudicataria de una fundación de apoyo al sector de la innovación de Canarias. Desde un ámbito institucional y desde un ámbito, sobre todo privado, empresarial, pues existen oportunidades muy, muy interesantes. Diego, muchas gracias. Vamos a ver si tienes alguna pregunta por aquí de algún participante, algún asistente. Y como os he comentado antes, pues bien la podéis hacer por el chat o bien abrís micro, preguntáis directamente.
Parece que lo explico muy bien, Rodrigo. Bueno, pues nada, para mí ha sido un placer estar con vosotros. Y, hombre, y si hubiera alguna otra duda que pudieran llegar por otros cauces, por supuesto, encantado de poderla atender, siempre con el objetivo de animar a las empresas a que sí se puede, lógicamente, si nos dotamos de las herramientas y de las capacidades. Eso es. Pues muy Fantástico. bien. Pues damos por esta sesión entonces. Muchas gracias a todos. Nos compartiremos el enlace de grabación y las presentaciones. Fantástico. Saludos a todos. Un placer. Muy bien. Adiós. Hasta luego.